Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les recuerdo que estamos haciendo estos videos de 15 minutos o menos que van dirigidos al público en general, a los pacientes. Aunque algunos de los trabajos que hemos estado haciendo pues les gusta mucho a nuestros colegas y nos han estado preguntando cosas. El día de hoy hablaremos de nuevos hallazgos moleculares del COVID-19 y abordajes de tratamiento nuevos. Y vamos a iniciar con una frase. El buen médico jamás deja de ser estudiante, ya que es un compromiso mantenerse actualizado en el manejo de los pacientes. Esto es muy cierto porque la medicina es una profesión en la que constantemente tenemos que seguir estudiando y tenemos que continuar actualizándonos, y esto es un compromiso que tenemos con nuestros pacientes. Me han preguntado por qué soy maestro, y otra cosa interesante, me preguntaron algunos conocidos que por qué divulgo mis secretos, ¿no?, de cómo manejar a los pacientes. Y yo creo que no son tantos secretos, y para mí el enseñar, la enseñanza y la divulgación del conocimiento es una actividad que es benéfica para la humanidad. Un ejemplo, si yo tengo 100 pesos y los reparto entre 50 personas, les iba a dar 2 pesos a cada persona y yo me iba a quedar sin un centavo. Lo hermoso del conocimiento, lo bonito de esto es que cuando enseñamos, si yo tengo un conocimiento y lo divulgo a 50 personas, no lo pierdo. No lo pierdo, sino que lo multiplico. Entonces, ahora todos sabemos lo mismo, yo no pierdo ese conocimiento, y eso es lo bonito de la enseñanza y de la divulgación científica, y por eso es que yo me dedico a esto de divulgar. Dicho lo anterior, empecemos con el tema de hoy, que voy a dividir en 2 temas principales. Una parte va a estar enfocada hacia todo lo que son los nuevos hallazgos moleculares de la enfermedad, algo de fisiopatología, y luego vamos a ver la parte clínica de la experiencia que hemos tenido en los casi 100 pacientes que llevamos ya manejados con esta enfermedad. Dentro de los abordajes que se han propuesto en las últimas semanas y de los cuales he hablado en otros documentos que hemos hecho, no voy a hablar más y los remito a que vean esos videos que ya están aquí en el canal en YouTube. Ahí pueden revisar muchos de los medicamentos nuevos. Sin embargo, quiero comentar que en los últimos días se ha hablado mucho de 2 medicamentos como si fueran la curación milagrosa en el manejo del COVID-19. Uno de ellos es la dexametasona, que inclusive le ponen como es la curación para el COVID, y el otro es un medicamento que comentaré un poco más tarde. Nuevamente, les recuerdo que no existe una cura específica en la actualidad contra el virus SARS-CoV-2, ¿okay? Y que los médicos estamos utilizando el conocimiento de la fisiopatología para tratar otras enfermedades que tienen los mismos principios básicos biomoleculares, celulares y bioquímicos. Les recuerdo que hay varios componentes que hemos estado revisando de esta enfermedad, dentro de los que está pues, el componente infeccioso y de replicación viral. O sea, tenemos que conocer el virus y cómo es que tiene su ciclo para poder nosotros trabajarlo, poder desarrollar vacuna. Otro de los componentes es el inflamatorio pulmonar, que es el que principalmente hemos visto en los pacientes. Sabemos que existe un componente trombofílico asociado a esta enfermedad, y sabemos que pues se afecta a muchos sistemas, y voy a dar una revisión rápida de cada uno de ellos para poder entender este problema. Vamos iniciando entonces con el componente infeccioso y de replicación viral. En lo que respecta a la estructura molecular viral y a la invasión y ciclo de SARS-CoV-2, se han reconocido varias proteínas de membrana que tiene el virus y que interactúan también con las proteínas de membrana de las células pulmonares y de otras células. Esto da el potencial de estudiar estas moléculas y poder nosotros enviar otras moléculas que puedan bloquear a estas interacciones. Y además lo interesante es que estas son las bases para poder desarrollar una vacuna. Sabemos que su genoma tiene una similitud hasta del 80% con el virus del SARS-CoV, el primero que salió, y sabemos que la entrada del virus hacia las células es a través de estas proteínas que sabemos que son las proteínas S. Se le han encontrado las proteínas virales importantes que son la S, la M, aquí les voy a marcar, aquí tenemos la proteína S, la proteína M de membrana, la proteína E de la envoltura, y esta hemaglutinina esterasa es un dímero de hemaglutinina esterasa que también no es ya nada más la proteína Spike la importante para que el virus pueda ingresar, sino que tenemos una serie de proteínas que interactúan también con estas proteínas que están acá,
que son las proteínas que se encuentran en las células endoteliales y también en otras células. Principalmente, por ejemplo, en el pulmón, en los neumocitos encontramos la enzima convertidora de angiotensina. Otra de las proteínas importantes que se ha encontrado últimamente ha sido esta serin proteasa transmembrana, que estoy marcando aquí en rojo. Estas dos interactúan junto con la proteína Spike para facilitar la entrada del virus. Entonces, el que desarrollemos nosotros vacunas o anticuerpos contra estas proteínas, pues es un potencial terapéutico. Vamos viendo el ciclo de replicación viral. Este es el siguiente. La enzima convertidora de angiotensina, ya vimos que junto con otras enzimas, que no voy a mencionar ahorita nada más voy a mencionar a esta, pero sabemos que son varias, son los receptores estos. Esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, es el receptor que utiliza la proteína Spike para pegarse, unirse a la superficie. Y entonces hemos visto que la enzima convertidora es un receptor que se encuentra en los pulmones, en las arterias, en el corazón, en los riñones y en el intestino. Esta enzima convertidora se une a la proteína S y constituye precisamente el receptor de entrada celular para el SARS-CoV-2 a las células humanas. Más específicamente, lo que pasa es que esta proteína S, que estamos comentando aquí, al pegarse con la Spike, hace lo que es la unión. Y esta serin proteasa transmembrana lo que hace es dividir a esta proteína S, que tiene dos subunidades. Una se queda en la enzima convertidora, y la otra facilita que en forma más rápida, en forma más facilitada, puede entrar el virus y puede hacer la entrada y formar el endosoma. Eso es lo que se llama la segunda parte, que es la fusión. Una vez que el receptor de la enzima convertidora y la serin proteasa interactúan, se puede fusionar la membrana del virus, y entonces es cuando entra el material genético que viene cargando el virus, que ya sabemos que es un RNA positivo. Se libera ese material genético y luego lo que viene es la traducción de las primeras proteínas. Esto es muy interesante porque ya viene listo el virus, ya viene listo ese RNA, por eso es un RNA positivo. Ya viene listo para utilizar la maquinaria, que son los ribosomas de la misma célula, y hacer la primera traducción de las primeras moléculas. Lo que sigue es, una vez que traduce estas primeras moléculas, por medio de proteólisis se rompen y en varias proteínas forman todo un complejo que sirve para replicar y para transcribir al virus. Una vez que se hace la proteólisis y se forma este complejo puede leer otra vez los RNA, ya no traduciéndolo, sino lo puede leer y puede entonces replicar el material genético dentro de la célula. Entonces la célula se convierte en una replicadora, una máquina que va a sintetizar más virus. Lo que hace es que se forman esta primera complejo, que es una RNA polimerasa, dependiente de RNA, y entonces esta polimerasa lo que hace es precisamente replicar el material genético. Entonces se hacen esta replicación y además una transcripción. En esta replicación pues multiplicamos más el genoma, pero en la transcripción ya lo que se hacen son RNAs subgenómicos que llevan diferente información para hacer las otras proteínas estructurales que va a tener el virus. Entonces, una vez que se hace la traducción de estas RNA mensajeros a las proteínas, estas proteínas ingresan pues al retículo endoplásmico y al Golgi, y ahí es donde se ensambla, ya se empieza a ensamblar, se empieza a hacer el virus. Lo que falta es que las proteínas N se peguen con el material genómico que ya fue replicado, y entonces una vez que se hace ya el ensamble de estos viriones, ¿verdad?, con las proteínas estructurales, la proteína S y todas las demás, entonces ya viene la siguiente etapa, que es la etapa de liberación, y así es como funciona este virus. Como vemos, son muchos pasos, pero cada uno de estos podemos nosotros utilizar moléculas que bloqueen el ciclo del virus. Esto es lo interesante. Muy bien. En lo que respecta a cómo lo podemos inhibir, pues básicamente tenemos la hidroxicloroquina. Una vez que se forma la vesícula, la que estamos viendo aquí, les voy a señalar, esta vesícula cambia el pH dentro de ella, y es como el virus puede funcionar, puede activarse y puede entonces fusionarse mejor y exponer su material. Pero si nosotros evitamos que haya ese cambio de pH interno en esta vesícula, es cuando podemos evitar que el virus se propague, se replique. Entonces eso es lo que hace la hidroxicloroquina, no permite que cambie el pH. También hay otros
medicamentos, otras moléculas nuevas que se está viendo que pueden interactuar en evitar que se pueda meter el virus, como el baricitinib. Tenemos el mesilato de Camostat, que lo que está haciendo es evita que esta serin proteasa pueda interactuar con la proteína S, y esa es una forma en que los japoneses están evitando también que se replique el virus. Ya sabemos pues lo del remdesivir, que aunque no es específico, es una molécula que puede bloquear a la polimerasa para que no se pueda replicar más el RNA, y lo mismo con el favipiravir, que es otro medicamento que se está utilizando. Otra vez, no son específicos del SARS-CoV-2, sino para bloquear varias polimerasas virales. Y luego está el ritonavir y el lopinavir, que son medicamentos que se están usando para bloquear a las primeras proteínas que hacen la proteólisis para que se pueda formar el complejo de replicasa transcriptasa. Muy bien, una vez conociendo pues cómo es que funciona este componente infeccioso y de replicación viral, podemos entender que se pueden desarrollar vacunas que bloquearan a la enzima convertidora, vacunas contra la proteína S, vacunas, o sea, anticuerpos pues que se desarrollen, que puedan bloquear la activación de la serin proteasa a la proteína S, y puede haber muchos otros medicamentos que se puedan descubrir sabiendo que estos son los componentes de las células endoteliales y de los neumoncitos que permiten la entrada del virus. Otra de las cosas que hemos visto es que la enzima convertidora es protectora. Por eso es malo cuando el virus entra y el virus lo que hace es pegarse a la enzima convertidora. La enzima convertidora de angiotensina lo que hace, tiene un papel protector porque destruye a la angiotensina 2 y la convierte en angiotensina 1,7. Si recuerdan ustedes lo de las clases de la escuela, la angiotensina 2 tiene un efecto inflamatorio, fibrótico y oxidante. La enzima convertidora lo que hace es bloquear esto, no porque bloquea la enzima, sino la convierte en angiotensina 1,7 y le quita estas capacidades. Por eso la enzima convertidora viene siendo antiinflamatoria, antifibrótica y antioxidante. Y lo que pasa con el virus es que al pegarse a esta enzima y meterla, pues ya no tenemos enzima nosotros convertidora en la superficie, y eso hace que estos pacientes pues tengan más problema porque no tienen estas actividades en la superficie de sus células. Muy bien. Ahora, otro de los componentes interesantes que ha salido últimamente es la molécula CD147. CD147 es una molécula muy interesante porque es una molécula de adhesión. En las clases a los alumnos siempre les hablamos de las moléculas de adhesión, que son moléculas en la superficie de las células que interactúan con las moléculas en las superficies de otras células para que se puedan pegar, se puedan unir. CD147 es una de esas moléculas, pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Es esta superfamilia de moléculas de adhesión que está en la superficie de las células, permite que interactúe, esta también interactúa con la proteína S, y entonces más fácil se puede meter el virus a la célula. Lo interesante es que esta CD147 se produce, nosotros ya la conocíamos porque hemos trabajado mucho con isquemia, con modelos experimentales de isquemia. El CD147 se expone cuando hay hipoxia, cuando baja el oxígeno, cuando hay inflamación. Entonces CD147 prácticamente es una enzima que facilita que haya más inflamación. Entonces al estar expuesta se produce más por la hipoxia y hace más fácil toda la entrada del virus. Por eso es que también esta sería uno de los blancos terapéuticos que podríamos nosotros atacar en el caso del problema que tenemos ahorita con la pandemia. Entonces CD147 está aumentada en estados inflamatorios, interactúa con la espina, con la proteína espiga, y además interactúa con otras moléculas de adhesión que se llaman integrinas. Entonces eso facilita que haya inflamación en donde está expresada CD147. ¿Okay? Entonces ese es el gran problema que tenemos, y este se vendría siendo entonces un buen blanco terapéutico para desarrollar una vacuna. Fin de la parte 1 de actualización del COVID-19. Los invito a continuar con la parte 2 de esta actualización. Les dejo el enlace a continuación y no olviden, denle like, comparta, suscríbase al canal y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.